Toda historia en el mundo del narco tiene dos desenlaces. Terminas tras las rejas o en una bolsa negra. Aquella noche en Jalisco, el aire estaba denso, la humedad se aferraba al pavimento y el viento soplaba con una calma engañosa. La ciudad, acostumbrada al bullicio del crimen, parecía contener la respiración. Algo estaba por suceder. Las camionetas avanzaban en la penumbra, motores ronroneando bajo y constante, sin luces, sin estridencias. No era casualidad, sino táctica. Un movimiento calculado, una ejecución precisa. El objetivo estaba claro, no era cualquier sicario, sino el jefe de pistoleros del Mencho, su sombra, su brazo ejecutor. Un estratega nato en el mundo del crimen, pero con una debilidad fatal: confiar demasiado en los suyos. Desde una finca apartada, en lo alto de una colina, él también sentía el peso de la noche. Algo no cuadraba. Había notado los cambios sutiles en su círculo, miradas esquivas, conversaciones que se apagaban cuando él entraba. No necesitaba confirmación. En el narco, la traición nunca avisa. Alguien había vendido su ubicación. Y cuando el enemigo sabe dónde estás, solo tienes dos opciones: pelear o morir. Y él nunca había sido de los que se rinden sin luchar. Sobre la mesa de su oficina, junto a una botella de licor a medio consumir, descansaban sus armas: un rifle de asalto, una pistola con el cargador lleno y una navaja con más historias de las que quería recordar. Bajó la mirada por un instante y vio un viejo retrato de su familia sobre el escritorio. Irónicamente, pensó en ellos. No era un hombre sentimental, pero cuando la muerte te roza, hasta el más despiadado encuentra un atisbo de humanidad. El reloj seguía su curso. El convoy de la chapiza ya estaba cerca. Los sicarios de élite del cártel de Sinaloa sabían lo que hacían. Habían comprado la información correcta, identificado los accesos y entendido que la única manera de eliminar a un jefe como él era no dejarle margen de escape. En la finca, el silencio pesaba. Sus hombres esperaban instrucciones, pero sabían que cualquier estrategia era inútil. Estaban rodeados. No era una emboscada improvisada, era una ejecución anunciada. Las primeras luces de los vehículos rasgaban la oscuridad. La chapiza ya estaba ahí. Cuando la traición se instala en tu propia casa, no hay salida. El ascenso del Chacal, de soldado a verdugo. Antes de convertirse en el hombre más temido de Jalisco, el Chacal fue solo otro engranaje en la maquinaria del narcotráfico. Creció en un barrio donde la pobreza no dejaba opciones. O trabajabas por migajas o empuñabas un arma. No tardó en entender cuál camino conducía al poder. Comenzó como halcón, vigilando movimientos de policías y rivales. No hablaba mucho, pero observaba todo. Esa paciencia lo llevó a ascender más rápido que los demás. En poco tiempo, pasó de ser un simple informante a empuñar su primer rifle. La primera vez que jaló el gatillo, supo que ya no había retorno. Pero no se trataba solo de matar, sino de enviar mensajes. Por eso, cuando el Mencho lo conoció, no vio en él a un sicario cualquiera, sino a un hombre con la frialdad necesaria para hacer el trabajo sucio. No solo ejecutaba órdenes, las perfeccionaba. Si había que desaparecer a alguien, se aseguraba de que nadie encontrara el cuerpo. Si un traidor intentaba huir, le enseñaba que la muerte no siempre es la peor opción. Su reputación creció rápido en el CJNG. Su nombre era sinónimo de disciplina y brutalidad. Se encargaba de limpiar plazas, eliminar obstáculos y hacer cumplir la ley del cártel. Pero con el poder venían enemigos. Y con enemigos, la traición siempre acechaba. En los últimos meses, notó que los problemas ya no venían de afuera, sino desde adentro. Las facciones del CJNG comenzaban a fragmentarse. Algunos respondían a él, otros a distintos líderes dentro de la estructura. Y algunos simplemente esperaban su momento para mover ficha. Había escuchado rumores, su nombre se mencionaba en susurros. Decían que su tiempo había pasado. Pero el Chacal no era un hombre fácil de derribar. Los sicarios de la chapiza sabían que enfrentarlo cara a cara sería un suicidio. Su experiencia y equipo lo hacían casi invencible. Por eso, no lo atacaron directamente. Buscaron la grieta en su estructura, la lealtad de sus propios hombres. El dinero compra todo. No fue un enemigo en la calle quien lo vendió. No fue la policía ni la DEA quienes lo rastrearon. Fue alguien que se sentaba con él, que brindaba con él. Alguien que lo llamaba hermano. En este mundo, no se necesitan balas para matar a un hombre. Solo se necesita una duda. La ejecución, la caza del depredador.
La finca estaba sumida en un silencio antinatural. Afuera, en la oscuridad, el convoy de la chapiza avanzaba sin hacer ruido. Cada movimiento estaba calculado. Cada segundo que pasaba, el cerco se estrechaba más. En su oficina, el chacal sentía la tensión. Sus hombres revisaban armas y cámaras de seguridad. Pero ya sabían la verdad, estaban sentenciados. Los primeros disparos rompieron la calma. El estruendo de los rifles de asalto sacudió la finca como una tormenta de metal y fuego. Desde las ventanas, sus sicarios respondieron. Las balas cruzaban la noche mientras los vidrios estallaban en 1000 pedazos. Pero esto no era un simple enfrentamiento. La chapiza no estaba ahí para pelear. Estaban ahí para ejecutar. Avanzaban con precisión, en formaciones tácticas, rodeando la finca desde todos los ángulos. No disparaban al azar, sabían exactamente a dónde apuntar. El chacal entendió que no era un ataque, sino una masacre. Sus hombres comenzaban a caer. Algunos intentaban huir, pero eran acribillados antes de llegar a la carretera. No había escapatoria. Desde el segundo piso, observó cómo sus sicarios morían uno a uno. Miró su teléfono. Tenía un número marcado, un contacto que solo usaba en emergencias. Pero esta vez, no había emergencia que pudiera solucionar. Solo quedaba esperar el final. Los pasos se acercaban. El estruendo de los disparos se volvía lejano. El chacal tomó su pistola, respiró hondo y cerró los ojos por un instante. Sabía que en este mundo, la verdadera muerte no llega con una bala. Llega con una traición. Y su hora había llegado. El último disparo, la caída de un imperio. El eco de los disparos aún vibraba en las paredes de la finca cuando la puerta del despacho se abrió de golpe. Hombres encapuchados, con chalecos tácticos y fusiles listos, avanzaron con la certeza de quien sabe que la presa ya no tiene escapatoria. La atmósfera era tensa, casi palpable. El aire se sentía cargado de la inminente tragedia que se avecinaba. El chacal permaneció sentado detrás de su escritorio, con la pistola en la mano. Era un hombre que había construido su imperio con sangre y fuego, y aunque sabía que no tenía oportunidad, su orgullo no le permitía rendirse. Miró a los sicarios de la chapiza, que lo rodeaban como lobos al acecho, sus rostros ocultos detrás de pasamontañas que apenas dejaban entrever sus intenciones. La mezcla de adrenalina y desesperación le hizo pensar en todo lo que había logrado, y en el camino oscuro que había recorrido para llegar hasta aquí. Uno de ellos, más alto que los demás y con una cicatriz que cruzaba su mejilla, se adelantó y sacó un teléfono, arrojándolo sobre el escritorio. El dispositivo se deslizó hasta detenerse justo frente al chacal, como si fuera un presentimiento de su destino inminente. La pantalla iluminó el rostro del chacal, y el nombre en el identificador de llamadas le confirmó lo inevitable. La traición ya estaba consumada. En su mente, una tormenta de recuerdos y caras familiares se agolpaba mientras tomaba el teléfono con una mezcla de furia y resignación. Fuera de la finca, el sonido de la balacera había cesado. Los cuerpos de sus hombres yacían esparcidos por la propiedad, testimonios mudos de la feroz resistencia que habían ofrecido. Algunos intentaron escapar, sus cuerpos tendidos en el camino de tierra que conducía a la finca, un camino que había sido testigo de pactos y traiciones. Otros fueron abatidos en el intento de resistir, defendiendo con valentía lo que creían que era suyo. El aire olía a pólvora y sangre, un aroma que el chacal conocía demasiado bien, pero que nunca dejaba de repugnarle. Dentro del despacho, los sicarios observaban sin prisa. Sabían que la orden ya había sido dada. La chapiza no tomaba prisioneros, y la certeza de su victoria se reflejaba en sus ojos. Uno de los encapuchados levantó su rifle, apuntando con precisión. La imagen del chacal, un rey que había dominado el territorio durante años, se tornaba cada vez más difusa. El sonido del disparo se confundió con el viento de la madrugada. La bala atravesó el cráneo del chacal antes de que pudiera reaccionar, y su cuerpo cayó pesadamente sobre el escritorio, derramando la botella de licor que aún tenía a un lado. Un hilo de sangre se deslizó hasta empapar la fotografía de su familia, la imagen de sus hijos y su esposa, que le miraban con sonrisas inocentes, ahora manchada por la traición y el final de su reinado. Afuera, los sicarios recogieron sus armas y abandonaron la finca con la misma calma con la que llegaron. No quedaba nadie con vida. La misión estaba cumplida. La noche que había sido testigo de un asalto brutal ahora se convertía en el telón de fondo de un nuevo amanecer, uno que prometía reconfigurar el poder en Jalisco. En el amanecer siguiente, la noticia recorrió la región como un susurro de muerte.
En el mundo del narco, un rey había caído, y aunque muchos celebraban la caída del Chacal, su trono no quedaría vacío por mucho tiempo. Las bandas rivales comenzaban a moverse, ansiosas por ocupar el vacío dejado por su muerte. Se susurraban nombres, alianzas se forjaban en las sombras, y una guerra por el control estaba a punto de estallar. Los hijos del Chacal, aún ajenos a la tragedia que había caído sobre su hogar, jugarían en el patio mientras la brisa de la mañana traía consigo ecos de venganza. La historia de su padre, una mezcla de gloria y desgracia, se convertiría en una leyenda, un recordatorio de que en el mundo del crimen, el poder era efímero y la traición siempre acechaba a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, los hombres de la chapiza se retiraban a sus guaridas, cada uno con su propio peso sobre los hombros, sabiendo que el ciclo de la violencia no había hecho más que comenzar. Las calles de Jalisco se prepararían para una nueva era, donde la sangre seguiría fluyendo, y los ecos de los disparos resonarían en cada rincón. La caída de un imperio no era el final, sino solo el principio de una nueva y peligrosa historia.